cosas que te van a flipar. Y si tienes la piel fina, pues será mejor que pauses esto ya. Porque esto es un podcast súper original. Un podcast súper original. Un canal o algo así. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana, Serentiu Llamas, Sí. y un vasco, Iván Gantero, hablarán de cosas que son suficientemente interesantes o que nos parecen suficientemente interesantes como para ser contadas en este pequeño espacio seguro al que le llamamos podcast. ¿Qué tal, Seren? Súper original. Súper original, nadie lo ha hecho. Absolutamente nada. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos otra vez después Otra semana más, ¿eh? Ready para una grabar. semana ajetreada. Sí, con las expos, oye, hemos tenido ahí además como muy retorno a los 90, ¿no? Y que el programa de hoy va un poco de finales de los 90, pues ayer tuvimos toma raperada con Tuvimos noventera, un ¿eh? encuentro noventero con la escena rap de Gerona. pues, de Gerona, Sí, de Cataluña. con el metro, que si a alguien les gusta el rap y tiene ya sus 40 añitos, le debería sonar por lo menos. Así que nada, le Pues mandamos un saludito. Pero sí, un saludo a Metro, que seguramente no va a escuchar esto, pero Hoy, ¿no? pero bueno. Cuidado, ¿eh? Bueno, igual y sí. Vamos, Si un lo tipo- escucha, saludos, Metro. Un tipo culto como nosotros. Uy, yo no diría eso. No definiría este podcast como algo culto. Ay, ¿tú qué estabas haciendo a finales de los 90? Yo a finales de los 90 estaba en mi rancho, probablemente huyendo de balaceras. Yo estaba posiblemente ahorrando para comprarme un equipo de DJ y tratando de convencer a mis padres para que pusiesen internet en casa. Ese fenómeno, ¿eh? Sí, justo, es lo que iba a decir. Yo estaba como en el bachillerato y sí, ya teníamos acceso a internet. Ese internet que se oía... Sí. Que cuando pillaba el teléfono tu madre se oía esa agradable melodía de ¡cuelga el teléfono! Que no podías estar en internet mucho rato porque cada que sonaba el teléfono se cortaba el internet. Exacto. Eso. Yo también estaría jugando al Tekken 3 posiblemente. En esa época, en 1998, que es al año al que vamos. Y al que vamos, Ah, chinga. al que vamos. El año al que nos dirigimos, 1998. Vamos a poner un poquito de contexto porque nos vamos a España, ¿vale? Ajá. Concretamente al sur de España. Pero bueno, para antes de ponernos en situación, hoy vamos a hablar del secuestro de Bartolín. Ya Ok. vamos a explicar un poquito más adelante quién era este personajazo, por cierto. Pero sí que creo que es necesario poner un poco de contexto, tanto a la gente que igual le ha pillado un poco joven, que creo que son los menos, pero que sí que igual a la gente que nos escucha desde fuera de España, pues igual hay que ponerle un poquito de contexto. Porque a finales de los 90, la banda terrorista ETA estaba pues on fire, básicamente. Sí, la banda terrorista. La banda terrorista ETA, que en México yo creo que la mayor parte de la gente no sabe que es un movimiento que surgió en el País Vasco, que es donde actualmente residimos. Y que está muy impregnada en la cultura local, ¿no? O sea, el movimiento y todo el... Pues que no es de dominio común, ¿no? A mí me ha pasado como que la gente cree aquí que todo el mundo sabemos, Conoce, ¿no? pero no es así. No. Lo que sí que es cierto, pues que había una problemática realmente grave. En principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90 fueron los años más duros de ETA, en las que había un montón de asesinatos, extorsiones, secuestros. Y ya pasados el 93-94, cuando entra el Partido Popular a gobernar, pues ETA, digamos que empezó a tener una manera de actuar Errática, ¿no? Errática y muy hardcore. Porque Pues ya sin principios, diríamos, ¿no? O sea, como que primero tenían unos principios muy claros y después ellos mismos como que cruzaron esa línea. yo creo que, a ver, había una base de principios, pero no era justo, porque muchos atentados se dirigían hacia concejales. Históricamente, los atentados eran pues para
militares, políticos de alto rango, cosas un poco objetivos, digamos que importantes. De peso. Eso es, pero con el paso del tiempo ETA empezó a aplicar el terror a escoltas. Digo a escoltas, a concejales de ayuntamientos, de pequeñas localidades incluso, que se vieron obligados en muchas ocasiones a vivir con escoltas y a tener situaciones, pues básicamente de... Se metían con los que con la gente que menos tenía como autoridad, pues, sí, ¿no? pues porque un concejal en un pueblo de vete a saber dónde, pues igual era el panadero del sitio, del barrio, ¿sabes? Ajá. Lo que pasa es que militaba en algún partido que no era de corte independentista o, en este caso, al Partido Popular, que era el que más pues, le sacudían, ¿no? En aquella época. Y ETA decía, yo no apruebo esto. ETA decía, ¡bomba! Que también era muy de los 90, ¿sabes? Bomba. Bombastic. Para bailar esto es una bomba. Sí. Entonces, bueno, también hay que poner en el punto de inflexión de que nos vamos a ir a 1998, pero es que justo antes de llegar a este momento ocurrió un momento muy importante en la manera en la que la banda terrorista ETA es apreciada tanto en España y sobre todo en el País Vasco, ¿no? Que hay mucha gente, incluso partidos políticos independentistas, ya empiezan a decir, oye, ya vale, se han pasado ustedes de la raya, que es con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Vale? Que fue un tío, pues un chaval joven, creo que tenía 24, 25 años. ¿Pero ese no es el del coche? Le secuestraron. ETA tenía ¿Blanco no es el que voló en el coche? No, ese es Carrero Blanco, ese es otro. Eso vale, fue en los ese. 70. No. Vale, Miguel Ángel Blanco ya. era un chico muy joven, de 25, 26 años, de Ermua, y a este chico le secuestran básicamente porque ETA tuvo una pifia ahí que pues tenía 2 personas secuestradas, las liberaron al mismo tiempo, secuestran a esta persona, hacen la exigencia de que en 48 horas quieren a todos los presos vascos en Euskadi. Y bueno, pues es una condición. Eso también, Era paréntesis, quieren a los presos vascos en Euskadi porque una de las estrategias del gobierno fue mandar a todos los presos a diferentes puntos, ¿no? O sea, para que no se reorganizaran de alguna forma. Y para goce y disfrute. Por castigar. Sí, goce y disfrute de los pobres familiares que tenían que irse hasta el quinto coño para hacer una visita a su Bueno, hijo, pues ¿para qué andan de desmadrosos? Bueno, pero... Que querían que los pusieran todos juntos en una comunidad. Bueno, pero los padres tampoco tenían culpa. Bueno, esto tampoco es cuestión de entrar aquí en política y demás. Simplemente quiero poner en un pequeño contexto. El caso es que, bueno, el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después, como digo, ¿no? O sea, incluso desde Herri Batasuna, que es un poco el partido de lo que es ahora Bildu, la gente empezó a criticar la forma de actuar de ETA y, bueno, pues la sociedad empezó a impulsar y apoyar mucho, sobre todo en poblaciones españolas, a apoyar mucho a la gente que era concejala y que se vivía en una constante situación de amenaza. Y aquí nace la leyenda y el personaje del que vamos a hablar hoy. El señor Bartolomé Rubia, alias Bartolín. Bartolín. Vale. Bartolín, sí. Te pongo un poquito. Bartolomé Rubia era un joven concejal de la localidad de La Carolina. Era un joven concejal de La Carolina, en Jaén. Bueno, pues era un tío bastante querido en su pueblo. Es un pueblo, para que te hagas una idea, de unos 15.000 habitantes. Y un día, de repente, desaparece. Y llegan notificaciones de que hay un secuestro y todo indica de que la banda terrorista ETA ha secuestrado a esta persona. A Bartolín. El tema es que se enciende la alarma cuando el 28 de mayo de 1998 el joven de repente desaparece. Era concejal de Juventud y Deportes, no aparece al pleno del ayuntamiento, no contesta su teléfono, nadie sabe dónde está y resulta que su coche es encontrado en Linares, que es un pueblo que está a unos kilómetros de su pueblo natal, y el coche tiene las llaves puestas, lo que desata pues preocupaciones y tal. Un claro indicio de que lo han llevado por la fuerza. Exactamente. Deja las llaves. Uh-huh. Unas horas después, el diario Jaén recibe una llamada en el que ETA, un responsable de ETA o un supuesto responsable de ETA, dice que lo tienen secuestrado. Y pues imagínate, se activa el protocolo antiterrorista. En aquellos entonces el protocolo antiterrorista era muy heavy para los medios que había. También no había internet, tal y como la conocemos como ahora. Las comunicaciones eran muy distintas, pero se moviliza básicamente a toda la fuerza policial de España.
para que lo tengas más o menos un poco presente. El caso es que 2 días después, de repente, Bartolín aparece en un bar de Irún. Tú tienes que tener que esto es en Jaén, es el sur de España. Aparece en Irún, que es en la frontera con Francia. Y aparece ahí en la comisaría y dice, no, es que me he escapado de mis captores. Se fugó logró salirse con la suya de los secuestradores. Sí. Entonces, bueno, pues la gente del pueblo le lleva a la comisaría, él cuenta la historia y, bueno, aquí empieza un poco el fenómeno de Bartolín, ¿no? Porque la historia que cuenta en la comisaría es un relato increíble y de película. ¿Qué les cuenta Bartolín? A ver. Mira, Bartolín cuenta que es el día 28 de mayo, es abordado por 2 personas armadas que le obligan a subir a su propio coche. Bueno, ya empezamos mal, ¿no? 2 personas en su garaje le dicen que a punta de pistola que vaya a su propio coche. Y va hasta este pueblo que hemos dicho antes, a Linares, y le deja allí. Deja el coche allí. ¿Que es donde estaba el coche con las llaves? Exacto. La policía, además, cuando detecta el coche, piensa que puede ser una trampa para la policía. Porque en ese tiempo los coches bombes eran muy habitual. Entonces, pues lo que hacen es desactivar la posible bomba, o si por si hubiese una bomba, lo que hacen es reventar el coche, le pegan una explosión, se lo medio cargan y ya empiezan a sacar huellas donde solo hay de Bartolín y de algún familiar. No había huellas misteriosas. Pero es que a lo mejor los secuestradores iban con guantes. Con guantes. Bueno, más o menos. El caso es que la policía ya empieza a sospechar un poco de todo esto, ¿no? Decir, bueno, aquí huele algo a cuco. Pero huele más a cuco cuando Bartolín dice que los secuestradores le dicen que van a transportarle no en una furgoneta, no en el maletero de un coche, no de una manera oculta, sino que van a viajar en tren. Ay, mira qué buena onda los secuestradores. Los secuestradores de buen rey. Que me secuestren así a mí también, por favor. ¿En tren de primera clase o con café incluido? En un talgo que en teoría era de lo mejorcito para aquella época, ahora es una puta mierda. Bueno, que no sé, porque siempre ha sido una puta mierda, pero lo han vendido bien. El caso es que él dice que se montan en el tren, que hay muy pocas personas en el tren y que para que no dijese nada, que le dan un refresco, que le dan una Coca-Cola. Oye, que esos secuestradores es buen rollo. Además es como bien. diciendo no digas, porque claro, tú si vas en un tren y oiga, que aquí hay 2 señores que me están secuestrando. No, igual la gente... No. Que actuó aparte, ¿no? Lo obligaron a actuar para que todo pareciera que estaba en orden. Vale, pues a este señor le dan una Coca-Cola que se supone que dice, yo me tomo la Coca-Cola, son declaraciones que hace después Bartolín, me tomo la Coca-Cola y no sé qué pasa, que me empieza a quedar ahí dormidito. Le da el tramafá. Le da el tramafá, sí, se queda dormidito y el tren le dice que se despierte, que está en Madrid. Primero dice que está en la estación de Chamartín, luego... O sea, su coche quedó en Linares. Ajá. Y después de ahí... Pilla un tren hasta Madrid. A Madrid, ok. A la estación de Chamartín. Ok. En Madrid hay dos estaciones, la de Chamartín y la de Atocha. Pero es que pillan un segundo tren que no sale de Chamartín, sale de Atocha. Entonces, o sea, que se fueron caminando. No, pillaron un taxi. Ay, no, mira, es que aparte de todos esos movimientos, o sea, qué estratégicos, ¿no? Sí, o sea, sí, Linares, Madrid. Madrid de una estación a otra, en taxi. Sí, que no caminara, que no se cansara mucho. Ajá, eso es. Pues se monta en el Bartolín. taxi, el Bartolín con un supuesto secuestrador, mientras que otro secuestrador iba en coche. Ahí siguen actuando, ¿no? Porque el taxista seguro no habrá sospechado absolutamente nada. El taxista, pues 2 pasajeros que van a la estación de Atocha. Y en la estación de Atocha pillan un tren que va hasta Irún. No, hasta San Sebastián, perdón. Hasta San Sebastián. Estoy tratando de visualizar el recorrido que hicieron, porque Linares no sé exactamente Linares está en Jaén, digamos, Madrid, abajo, a la izquierda. Para que te hagas pero está cerca de Madrid. No, está un trozo. O sea, ¿un trozo cuánto? Yo no sé, me pones en un apuro, pero creo que menos de 2 horas no creo que haya en tren. Okay. 1 hora y media, 2, por lo menos. Y luego en Madrid cambia de estación, taxi. Y luego se va hasta San Sebastián, que son más de 3 horas casi seguro. ¿Sí? Más o 4 horas tranquilamente. ¿Y a San Sebastián cómo se va? A San Sebastián van en tren, en un segundo tren. ¿Hay tren a San Sebastián? Sí, eso parece. Sí, claro que lo hay. Tarda un montón, pero hay. Me voy enterando. Sí, claro que hay un tren a San Sebastián.
El caso es que cuando llega a San Sebastián hay, según Bartolín siempre, 2 secuestradores que le meten en una furgoneta, ahora sí, ¿no? Empezando a actuar ya como secuestradores, le Ahora sí, ponen ya se una ponen bolsa duros. en la cabeza, le atan con algo a la espalda y pues se lo empiezan a llevar, ¿no? Y él afirma que en un momento dado oye a los secuestradores que están discutiendo. ¿Y a cómo lo van a matar, no? No, dicen que estaban discutiendo, que si así no, que si no sé qué, tal. Él llega a dar como una especie de pequeño relato y se suelta de sus ataduras, golpea la puerta y como si fuese el fucking Bruce Willis en La Jungla de Cristal. Claro, en La Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal Die Hard. es Die Hard de Bruce Willis. Por algún motivo aquí se llama La Jungla de Cristal. Vale. Pues le pega una patada a la puerta y se escapa. Oye, Y los secuestradores, o sea, qué temerario Bartolín, salta en marcha, se escapa y los secuestradores ni se detienen siquiera. Oye, pero ¿qué tal si le iban a comprar unos pinchos de esos de 7 pavos ahí en San Sebastián? Y huyó antes. O a comprar tabaco barato ahí en Irún, en la frontera, ¿no? Algo así. No, pues se pira y ahí, pues este es el relato que cuenta a la policía. Evidentemente, pues la policía, viendo que es una cosa tan grave, ¿no? Como la de un secuestro en la época de ETA. Y que los responsables son ETA, ¿no? Aparte. Eso que, es, sí. Que son o sea, como el target. Porque claro, mientras todo esto ocurre, los partidos políticos están diciendo, oye, cuidado porque va a volver a pasar como Miguel Ángel Blanco, que han secuestrado a un concejal, la televisión, los medios, todos muy pendientes de este suceso. Y bueno, pues cuando empiezan a investigar, se dan cuenta, la policía le empieza a dar unas primeras preguntas y empieza a ver que esto está lleno de incoherencia, está lleno de cosas que no coinciden. De huecos narrativos en el guión. Sí. De hecho, es muy difícil, o sea, es difícil hacer por el croquis, porque él cambia muchas veces la versión de lo que está ocurriendo. Primero dice, por ejemplo, hay una vez que dice que llega a Atocha y luego se va a marchar Martín, pero luego dice no, que llegó a Chamartín y que fue a Atocha, cosas así, ¿no? Ajá. Pero es que estaba secuestrado, igual son los nervios o yo qué sé. También hay que tener en cuenta que en aquellas épocas tampoco se estilaba mucho el tema de cámara de seguridad. Ajá. Pero empezaban pues las primeras cámaras de seguridad. Sí, que ya había, ¿no? Y ya para... la casualidad, se le ve entrando a un tren solo. Estos son casos tipo Irene yo, mi otro yo, ¿no? Sí. Entonces, al taxista le localizan, el taxista que le lleva de una estación a otra a Madrid, le localizan. Que va solito. Y el taxista dice que, pues a mí, yo sí que le recuerdo a este hombre, pero le recuerdo que iba solo. Íbamos platicando, ¿no? Y todo. No. Y lo mejor de todo es que en las semanas posteriores, Bartolín no se cortó una en ir a medios de comunicación, a prensa, a contar su historia de cómo se escapó de unos secuestradores y a contar todo este tipo de relatos diciendo, cuando vi la pistola me asusté muchísimo. Estaba en pánico. Me asusté muchísimo cuando me sacaron la pistola. Tenía miedo por mi vida. Y me dieron una Coca-Cola. Pero es que además lo dice así, me dieron una Coca-Cola, yo la probé, un mareo. Me quedé dormido. Dormidito. Y luego cuando cuenta lo de cómo se escapa, como que no. No dijo que les dio unas ahí No, le faltó. Karate y es que le faltó eso, ¿no? Con un poco de acción y que detuviese a uno o algo así, ¿no? Brincó, ahorqué a uno mientras pateaba al otro. Soy cinturón negro. Soy amigo de Rajoy. No, Rajoy todavía no estaba. Felipe González es mi amigo. Bueno, los forenses también pues le hacen unos estudios también a él, ¿no? Y dice que después de hacerle estudios determinan de que en ningún momento fue drogado, en ningún momento... Sí, señor, hay antidoping, sí sabe que se puede saber no tiene fácilmente. Ningún síntoma de violencia, ni de golpes, ni de ataduras. Lo que sí que describe tras hacerle unos testes es que se le puede definir como una persona con un coeficiente intelectual medio tirando abajo, pobrecito. Esto lo pone en el informe, además, con un carácter súper infantil y que tiene un gusto muy loco por ser el centro de atención. Daniel Sancho, Bueno, pero Daniel Sancho... pensando que se iba a salir con la suya en otro país, así del crimen perfecto. Ajá, pero es que este cabrón lo contaba, lo que te digo, fue a contarlo a sitios como si fuese un héroe.
De hecho, si se busca en YouTube, había a finales de los 90, principios de los 2000, hubo un programa de súper éxito en la televisión que se llamaba Crónicas Marcianas, que lo pasaban a la noche todos los días. Era un late night, un late show, ¿cómo se dice esto? Sí, un late night. Un late night. Fue yo creo que el primero en llegar. O sea, bueno, no fue el primero, pero tuvo muchísimo éxito. Y le invitaron y él estaba contando ahí el relato y el presentador diciéndole, oiga, pero es que el taxista dice que usted que no sé qué. Y el juez dice, y él insistiendo en que todo eso había ocurrido. Es como fake it Y ya until empezó, you make it. eso es. Él empezó a cambiar el relato y dice, yo que igual no era ETA. Igual me llevaron a Irún, ¿sabes? Porque eran de, yo qué sé, ¿sabes? Pero que igual no era ETA. Y ya el despiporre total, o sea, cuando ya empiezan a decir que ya se empieza a caer todo el tema de su coartada, él llega a decir, igual es un juego de rol lo que me han hecho. Igual es un juego de rol. Sí, un juego de rol. Justificando con un juego, güey. Sí, porque también... Y se imaginó a los ¿cómo se llama? Los secuestradores en el juego de rol, que estaba muy inmerso él en el juego de rol. No, pero es que unos pocos años antes, había ocurrido el crimen del rol el aquí. asesino del rol. Sí, entonces ya verdad. él, como ya viendo un poco que su versión no tenía por dónde cogerse, pues dijo, pues igual era un juego de rol, que me secuestraron unos frikis. Que no tiene ni puta idea de lo que es un juego de rol, ¿no? Lo que se ve, Claro, o sea, sí. tenía dados y no me había dado cuenta, ¿no? Tenía que hacer tiradas de repente. No ha hecho una tirada, no ha hecho un crítico en su vida. Ay, Bartolín. En fin, sí. Bueno, pues ahí ya la caída del Everest total, pues ya las autoridades ya concluyen que esto es todo un pedo enorme. Que se gastó Bartolín... una pasta en todos los boletos que se estuvo comprando, ¿no? De un lugar a otro, pues sí. Perdió su coche. Y el taxi, y el coche, decía, ay, con lo que me gustaba a mí mi coche, tal, no sé qué, sí, lo te he reventado totalmente, ¿sabes? Bueno, pues en 2001 llega el juicio, ¿vale? Esto había pasado en el 98, en 2001 llega el juicio. Justo te iba a preguntar, ¿y qué se hace en estos casos? Porque pues se está usando un recurso Pues, público al final. El tema es que para estas alturas, o sea, mira, en España, otra cosa no, pero sentido del humor hay mucho choteo. Entonces, pues Bartolín se convirtió como en un icono pop, ¿no? O sea, fue como jajaja, todo risas, porque ya era como todo burlas, imitaciones. Había un programa que se llamaba La Parodia Nacional y que hacían como críticas, ¿no? Salían así cantando canciones sobre o versiones de canciones famosas, pero hablaban del tema de temas famosos, pues le hacían una canción a Bartolín también. Bueno, un despiporre, ¿no? Entonces el tío ya, si esto ocurrió en el 98, 3 años después, cuando es el juicio, el tío estaba con la cabeza debajo de las piedras, ahí debajo de la tierra, no quería saber nada. Y yo creo que, bueno, pues fue tal el varapalo mediático que le metieron a este tío, y con razón, además. O sea, sí, o sea con que razón. lo bullearon en redes, ¿no? Y en medios. En redes, ¿no? Porque ni siquiera había redes. Sí, medios. en televisión pública. Ajá. Sí, pues redes, güey. O sea, Sí. Pero sí, lo bullearon todos. Sí, y con razón. Y la condena fue 270.000 pesetas, que al cambio son como unos 1.600 pavos, 1.600 euros. Le salió barato. Le salió barato. Bueno, más luego perder el coche, los billetes y todo eso, pues que también se gasta. Y la dignidad. Y la dignidad, ¿no? Sí. En el tribunal, pues le eximen un poco también de todo esto. El juez le echó como una bronca así de padre, ¿no? Directamente. El Partido Popular le echó del partido, evidentemente, al poco de pasar esto, pero en el 2001, corroborando que lo que había pasado en el juicio, le prohibió ya directamente la entrada futura a su partido. Y bueno, el impacto mediático que tuvo, pues lo que te digo, es que esto fue, o sea, directamente, o sea, todo el mundo hablaba de Bartolín, todo el mundo tenía cachondeo con él, y, o sea, imagínate. Pobrecillo, pues sí. Bueno, pero de alguna forma logró lo que quería. O sea, él quería... O sea, ¿cuál fue el objetivo de toda esta mentira? Claro, ahí vamos. Es decir, o sea... ¿Por qué inventas algo así? O sea, ¿qué te puede llevar a decir, oh, me secuestraron y quizás me escapé? El afán de querer, ¿no? O sea, decir, de querer ascender en la política,
¿Por qué me estás tocando la frente ahora? Porque me está dando toque tu pestaña. De repente estoy hablando y de repente me empieza a tocar la frente. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues eso, ¿en qué momento se te ocurre a ti mejorar tu posición política inventándote esta movida? Inventándote una película de secuestros, escapismo y demás. O sea, ¿en qué momento se te ocurre esto? Pues la idea de convertirse como en esto, ¿no? Como en un héroe. Pero se me hace súper loco que no haya pensado que esto se iba a investigar. O sea, que no tiene, Claro, que realmente claro, no, o sea, no es algo que digas, pues o me sea, pasó esto y nadie va a corroborar tu historia. Los mejores equipos de policiales se dedicaban al terrorismo en España por aquellas épocas. Claro que te iban a pillar. O sea, estaba claro que te iba a pasar. Entonces, pues bueno, a mí también esto por un lado me flipa, por otro lado me flipa lo que te digo, o sea, que él fue a un montón de medios insistiendo y diciendo bajo todas las, o sea, como que estoy aquí jurando y perjurando que él había sido secuestrado y que no era mentira y que todo, que estaba bien. Entonces eso, pues a mí es una cosa que me flipa. Y bueno, pues al final también es un poco en un ejemplo de las consecuencias que tiene buscar notoriedad a cualquier costo, ¿no? Y Que lo sigue haciendo mucha gente, ¿no? Con tal de llamar la atención, o sea, hacer un podcast y que no necesitas internet para ser el hazmerreír de todo un país, ¿sabes? O sea, no, eso es universal. Uh-huh. Bueno, y después de esto hizo un cambio de vida. Bartolín, sí. ¿Qué hizo Bartolín? Bueno, Bartolín, todavía a día de hoy, y además este ¿Qué tío... edad tiene Bartolín ahora? Pues Bartolín tenía 26 años en el 97, pues tendrá ya sus 50 y alguno, me imagino, ¿sí? Okay. 55 por ahí, más o menos. No sabría decirte, pero por ahí. Y bueno, pues él ya deja la política... me imagino, también es cierto que es de estas personas, gracias a que no hubo un seguimiento masivo porque no había internet y tal, sí que es cierto que yo no me acordaba de la cara de Bartolín. Cuando lo he visto en las fotos he dicho, este cabrón, vale, sí, está bien. Pero pues yo creo que él hizo ahí un bajo perfil, cambió de sector, se hizo camionero. Mira, cambió. Como le gustaba viajar, ¿no? Le gustaba viajar de un lado para otro, para Irún, para allí, para allá. Se hizo camionero, se casó, tiene un hijo. De hecho, creo que se sigue dedicando al camión. Y no le mola nada todavía. Eso, leí como una última entrevista que dio él, en la que dice que no le mola nada que le comenten nada de su pasado, que se enfada mucho. Pues qué conveniente, que ¿no? Posiblemente este tío, yo creo que de vez en cuando hará búsquedas en Google. Y todavía la gente sigue poniendo el imbécil. Metiendo conmigo. Y de repente llegará a este podcast y dirán, hijos de puta, estos que no saben ni de lo que están hablando. Han dicho datos mal. Aquí no damos datos correctos. Aquí hablamos de cosas y ya está. Estamos en pijama. Aquí sí, estamos tomando, es el segundo vino, andamos en pijama. No nos interesa dar datos exactos más que compartir temas. Pero ese señor no puede hacerse pasar por un secuestrado de ETA, viajar a 3 puntos diferentes del territorio de España y luego decir que no quieren que le recuerden su pasado. ¿no? Sí. O sea, pues que se joda. O sea, es una mentira bastante tocha, ¿no? Y además fue a los programas de televisión a hablar y todo. Es como, ¿cómo quieres que la gente no te cague el palo? O sea, por favor. Probablemente su tumba, su lápida, vaya a decir así, entre paréntesis, y no fue secuestrado. No fue secuestrado. Y ahí fue también, como dice nuestro querido Raúl Cimas, si tu vida no es lo suficientemente interesante, ¡invent! Soy amigo de Mariano Rajoy. Nah. Nosotros nos inventéis cosas porque no llevan a... invéntenlas. Invéntenlas. Sí, Invéntenlas, inventen lo que quieran. Invéntense. Si nos damos cuenta nos vamos a reír, pero no pasa nada. Al final no estás haciéndole daño a nadie. Nuestro podcast es mejor que Leyendas Legendarias. Estamos por delante del ranking de ellos en iVoox. No, que eso es cierto. Oh. Pero en iVoox. En iVoox, claro. En los demás... No, los demás que les ponen... Sí. Leyendas Legendarias, sí. Vamos por ustedes. Badía. Piensa lo que quieras. Qué silencio, qué tensión, ¿eh? Sí, Le he dicho sí, que Badía como que le va a amenazar algo. ¿Qué va a decirle a Badía? No, deja a Badía en paz. No, Badía, invítame a jugar al rol. Venga. Sí, eso está chido. Está bien.
Bueno, pues hasta aquí el programa del secuestro de Bartolín. Bartolín. Sí, mira, hemos tenido también al gato bastante tranquilo, ¿eh? Mira, lo voy a enfocar. El güero Sí, está lleva ahí rato tranquilito. que hacemos este podcast y por algún motivo se aburre. O sea, lo aburrimos. Ajá, sí. Y se va a dormir. En los momentos previos se pone muy nervioso, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, por todo el movimiento, yo creo. Sí, Ese es el está momento en muy- el que vamos a empezar a hablar de nuestro gato. Ya somos esa gente Sí, que le dedica tiempo a hablar de su de gato su podcast. y de su gato Bien. y de lo que hace. Muy bien. Bueno, pues nada, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En el caso de Cheren, tus redes sociales son... Estoy en Instagram como sherentiu.morningstar, que es XERENTHIU, Sherentiu. .morningstar, ahí eso lo investigan, me da hueva. Y a mí me pueden seguir como @djnead945 en X, antiguo Twitter e Instagram. Y Yes. nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos comenta, porque precisamente el tema de hoy lo elegí por un comentario. Por sí. Pupu. No, por Pupu no. Un tal Raúl que nos dejó un comentario en Raúl, iVoox. es verdad, sí. Ajá. Sí vimos un Raúl que decía, hablan ¿Puedo hablar de Bartolín. Pues ahí está Raúl. Pues mira. Nos debes un café. o un vinito, ¿no? Que se nos está acabando ahí. Sí, ya, Bueno. yo ya me lo acabé. Mira, si no tengo mi computadora, tomo más. Ah, amiga. Bueno, problemas de informáticos, eso, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a Raúl por darnos el tema de hoy. Sí. En los comentarios esperamos vuestros temas, sugerencias, todo es bienvenido. También tenemos la duda que ya nos han comentado y que le hemos estado dando una vuelta sobre nuestro intro, que nosotros nos gusta que sea como variado, cambiar de género, inclusive pues algunas letras. Saber, o sea, ¿les gusta que se cambie o que tengamos un jingle ya fijo? O ahorramos dinero y que nos hagan una... O contratamos un pakistaní Un para pakistaní que de Fever, para que nos lo haga guay, ¿no? por Sí. 5 euros. Eso es, para que nos lo haga guay de Pakistán. Ajá, exacto. Con pero todo el cariño para la gente de Pakistán. claro. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Chao.